Mire para la fotografía. Acá estamos. Muy bien. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción. Podcast número 22 empezó de una forma diferente. Nos manda que lleve. Hoy con el privilegio de tener aquí el pastor Josué Santos. Para tratar de un milagro a más. ¡Qué bendición! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que va a tomar como unos 10 minutos. Está tremendo. Pastor Josué Santos, bienvenido. Gracias, muy hermano. bienvenido Gracias, a nuestro querido podcast. Y hoy vamos a tratar del milagro 22, Marcos 7, donde habla Jesús que sana un sordo mudo. Así que se dice, ¿no? Sordomudo. Sordo mudo. Pastor, buenas tardes, bienvenido aquí una vez más. Un saludo a la gente que seguramente están aprendiendo con cada semana que estamos compartiendo los milagros. Y bueno, me esperé como 22 milagros para que pudiera tener hoy aquí el pastor Josué Santos y hacer este podcast tratando de un asunto tan importante. Yo sé que a cada semana se anda predicando, compartiendo palabra, entonces seguramente hoy tendremos más algunas buenas enseñanzas sobre la palabra de Dios. Gracias. Amén, amén. No, gracias a usted por invitarme y a todos los que se están conectando o nos vean después. Dios los bendiga. Un placer compartir la palabra de Dios. Bien, gloria a Dios. Pastor Josué Santos viene de Pasadena, ahí en Texas, de la iglesia. ¿Cuál es el nombre de la iglesia, pastor? Se llama Iglesia Hispana Bautista Buena Tierra. Iglesia Hispana Bautista Buena Tierra. Y allá se predica en español. ¿Es correcto? Y todos los domingos. Y yo sé que mi hija Débora es una de las cantantes de allá. Es correcto. Con el coro, con el grupo. Mi yerno Benjamin es el guitarrista de ahí. Así es. Es una bendición. Y vamos. Bueno, muchas músicas en español de alabanza a Dios yo conocí desde ahí. Para quien no sabe, Pastor Josué Santos es un excelente pianista. Oh, no, bueno. Y hace una música tremenda. Yo aprendí algunas cuantas músicas con usted. ¡Ah, qué bien! Nomás mirando usted haciendo ahí. Gracias a Dios. Bueno, vamos a seguir. El milagro 22. Usted que tiene su pluma ahí, su cuaderno, que está apuntando, está aprendiendo a cada semana con nosotros. Vamos a seguir hoy. Es día de conocer y agarrar unas ideas de cómo desarrollar su prédica. Usted que comparte en los grupos, usted que comparte en la iglesia, en su casa. A usted que está nos escuchando por primera vez, gracias por permitir entrarnos en su casa, en su carro, en su recámara, en su tele ahí. Queremos llevar bendición. Queremos que usted conozca la palabra de Dios, que es la única manera de conocer a Dios. Es a través de la palabra de Él. Amén. Okay. Amén. Leyendo el texto entonces aquí, Marcos 7. Mira, andamos trabajando muchos milagros. Hay milagros que leemos en un evangelio, hay milagros que leemos en 2 evangelios, hay milagros que leemos en 3 evangelios, hay milagros que leemos en 4 evangelios. Y este milagro 22 está en solamente uno, en Marcos. Debe haber muchas razones para esto, pero vamos a empezar leyendo el texto. Ok, Marcos 7, capítulo 7, versículo 31 dice: Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón
al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ya venimos tratando de una serie de milagros de Jesús. Y me encanta la parte que Jesús va a sanar a la hija de Jairo. Y mientras está caminando para sanar la hija de Jairo, no sabía, pero vino una mujer por detrás de él. Usted conoce la historia. Le tocó. Y él dijo, alguien me tocó, pero había multitud. O sea, Jesús, y siguió, sanó a esa mujer, sanó a la hija de Jairo, y enseguida sanó el otro, que el paralítico. O sea, muchos milagros. Jesús hacía milagros hasta cuando no estaba haciendo milagros. Hasta cuando no estaba con este objetivo. Estaba haciendo milagro. De repente voy a tomar un café, hacer un milagro. Voy a tomar una tortilla, hacer un milagro. Y es de este que estamos hablando. En este texto de hoy, pastor, llegamos a puntos de que los milagros son cosas sobrenaturales y son cosas que nuestra razón no acepta mucho. No acepta porque, volviendo a la región de Tiro, decidió pasando por la Decápolis, por Decápolis, ok, ya conocía Decápolis, que anteriormente sanó dos que vivían en el sepulcro. Es correcto. Ahí, y estos dos, la Biblia no lo dice, pero supuestamente empezaron los primeros misioneros de Decápolis. Sí, es correcto. De estas 10 ciudades ahí, ¿no? Entonces, pasando por ahí, trajeron un sordo y tartamudo. ¿Qué sordo y tartamudo? Si no escucha, no habla. Bueno, de hecho lo que pasa es de que no se sabe si su sordera era de nacimiento. Seguramente este sordo era una persona que había nacido sin escuchar. Ajá. Y nosotros aprendemos por escuchar. De hecho, antes de ir a la escuela aprendemos a hablar por lo que escuchamos. Cuando papá, mamá o el abuelo, quien esté con nosotros, nos empieza a decir algo, nosotros empezamos a repetir. Ajá. Al él no poder escuchar, obviamente no había manera de que él pudiera expresar con el habla porque no escuchaba. Entonces, quizás la tartamudez, más que no poder pronunciar bien las palabras o atorarse en algunas palabras, era el hecho de que él no podía comunicarse bien porque no sabía lo que estaba diciendo, porque no escuchaba. Ajá. Entonces su habla estaba entorpecida por el hecho de que no escuchaba. Entonces la tartamudez es el resultado, o la torpeza del habla era el resultado de su sordera. Ah, ok. Y esto es bien interesante, por eso Marcos lo pone en este orden. ¿Esto puede ser o es? Es lo más probable. No, como la Biblia no nos dice mucho con respecto a esto, porque es de llamar la atención que solo Marcos puntualiza este milagro de los muchos que los evangelios dicen que Jesús sanaba enfermos en aldeas donde estaba. Vaya, no se detienen tanto los evangelios. Marcos sí se detiene con ello, pero seguramente era una persona sorda de nacimiento, torpe para hablar. Mira qué interesante, mira, siguiendo con este pensamiento, aquí el versículo 35 dice, al momento
já vamos chegar aí, já estamos brincando para regressar. Ó. Al momento foram abertos seus ouvidos, e se desatou a ligadura de sua língua. Estaba atada la lengua. Sí, la palabra aquí es interesante. Una de las tareas que tenemos los que predicamos la palabra de Dios o los que enseñamos la palabra de Dios es hacer un análisis del texto. Ajá. Y en el análisis del texto, los que tenemos la oportunidad de haber estudiado en un seminario, en el caso mío, es estudiar un poco el idioma en el que se escribió, en este caso, el Nuevo Testamento, que es en griego. Uh-huh. Y la palabra ligadura es una palabra que en griego se traduce como estar aprisionada. En otras palabras, su habla estaba en la prisión de su sordera. Ok. Entonces, cuando la sordera desaparece, cuando le es abierto los oídos, Ajá. entonces se abre la prisión y su lengua puede soltarse y puede Uh-huh. hablar. Ahora, esto es bien interesante porque cuando dice el texto, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, volvemos al análisis del texto. La palabra bien se traduce como correcto, como bien trazado. Déjame decirte algo rápido. Esta palabra bien en griego es orthos, donde viene la palabra ortopedista, Ajá. Ortodoncia. Y la idea de estas dos ciencias médicas es poner bien derechos los pies para caminar bien, tener la dentadura bien alineada para no tener problemas. Ajá. Es la misma idea. Uh-huh. La lengua, esto es lo maravilloso del milagro. La lengua se desata, pero él no había aprendido a hablar nunca porque no escuchaba. Ajá. Pero en ese momento escucha y empieza a hablar correctamente. Hubo más milagros ahí. Oh, sí, por supuesto. Hubo más milagros ahí porque... Oh, sí. Ahora regresando un poquito más al principio del texto. Aquí, Ajá. versículo 32. Vamos a aprovechar que el pastor hace como se hace un jugo de limón. Apretar y sale un jugo bien fuerte, concentrado aquí. Versículo 32. Y trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y, versículo 33, mira. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Ahí paramos un comillas aquí y llamamos a la policía. Porque Jesús cometió un crimen aquí. ¿Por qué? Él agarró un tartamudo, lo apartó de la gente, Sí. como dice ahí, mira, apartó de la gente, Metió los dedos en las orejas. metió los dedos en las orejas, así, ¡pum! Así como tú, metió los dedos en las orejas, escupió, aquí dice, escupió, y escupiendo tocó su lengua. Escupiendo tocó su lengua. ¡Ey! No se puede hacer eso con las personas. Es falta de respeto. Pastor. Ok, eso es bien interesante. Pastor. ¿Sabe? Algo que me gusta de esto que plantea usted, hermano Emerson, es el hecho, amigos también que nos están viendo, que necesitamos... La Biblia se interpreta a sí misma y es sencilla y al mismo tiempo es profunda. Entonces es importante ver estos detalles porque efectivamente el hecho de escupir, de hecho también en la Biblia, es un acto de ofensa. A Jesús lo escupieron. Uh-huh. Entonces es un acto ofensivo. Bueno, pero también debemos considerar algo. Un poquito antes de su consideración, regresando a algunos milagros, Jesús también agarró un otro ciego, Sí. un ciego, lo apartó de la gente, mira, apartó Sí, de la gente afuera sí. de la aldea, Sí. lo escupió. Usted sabe la historia. También, yo estaba tratando con una señora que estaba aquí tratando conmigo y me imagina si este ciego fuera tu hijo. Usted no iba a llamar a la policía para que llevó a su hijo para allá, para escupir sus ojos en el lodo y pasar los ojos. Oh, sí, claro. No, estamos hablando de Jesús. Ahí, siguiendo ahora el pensamiento. Es interesante esto. Ahora,
vamos a considerar, y me llama la atención la manera en la que Jesús lo hizo. Ajá. Primeramente lo aparta de la gente. Algo que entendemos de Jesús es que Jesús no vino a hacer milagros como tal. Ese no era el propósito más importante de su ministerio. Ajá. Él vino a este mundo, su primera venida fue para buscar y salvar lo que se había perdido, y el Evangelio de Marcos así lo menciona. Entonces, Jesús no estaba buscando el espectáculo o el aplauso de la gente. Aunque la gente se amontonaba para ver. Ahora, ya para este entonces, esos dos misioneros en Decápolis, ya Jesús era conocido en Decápolis. Ya habían escuchado del milagro que él había hecho. Entonces, verlo otra vez ahí, toda la gente quería estar interesada en qué iba a hacer Jesús. Y Jesús tiene que apartarse un poco de la gente. Él no quiere llamar la atención de la gente para que la gente se enfoque en el milagro que va a realizar. Ahora, si él era sordo, pues por más que Jesús le hablara, no lo iba a escuchar. Entonces, el toque de los oídos, el toque en las orejas, le hace pensar al sordo, ok, me está hablando a mí y va a hacer algo con mis oídos. Ojo, Marcos es un evangelio que se enfoca en presentar a Jesús como siervo, como alguien que está empatizando con la necesidad de la gente. En este tiempo, la sordera era un sinónimo como enfermedades crónicas de alguna condena de parte de Dios para esa persona. Entonces, en un lugar, si entre el pueblo judío era mal visto una persona con este tipo de problema, en el asunto, en la cultura griega en este caso, pues sí era aún inclusive más mal visto y más, ¿cómo se dice esta palabra? Más hecho a un lado. Entonces, el hecho de que lo tocara, esto es interesante porque a mí me hace pensar que Jesús no estaba tratando de agredir a él, sino de mostrarle empatía, cariño. Le tocó, ¿qué parte le tocó? La parte que estaba enferma. Ahora, no le pidieron sus amigos o las personas que le llevaron a Jesús, no le pidieron que lo sanara, solamente le dijeron pon tu mano encima. Jesús lo toca, escupe. La saliva también en aquella época era algo relacionado con medicinalmente hablando. La gente pensaba que en la saliva se contenían ciertos elementos medicinales. Entonces, cuando Jesús escupe, no lo está haciendo a manera despectiva u ofensiva, sino le está haciendo saber y ver al que no oye que él está utilizando recursos físicos en su momento para llevar a cabo un milagro. Jesús echa mano de los asuntos cotidianos para crear el ambiente y que el sordo se dé cuenta. Ahora, hubo gente que lo vio, al fin y al cabo hubo más que vieron todo eso. Jesús estaba haciendo un proceso de sanación en el que se esperaba que algo sucediera. Toca sus oídos, escupe y toca su lengua. Te voy a sanar de los oídos, pero tu lengua también va a poder expresar lo que nunca has escuchado. Ya cuando aparentemente la saliva no tiene nada de extraordinario. O sea, no es que la saliva tuviera una poción mágica o algo mágico para sanar. Solamente el Señor está usando procesos físicos para que el sordo entienda que Jesús va a obrar algo en él de sanación. Usted estaba diciendo que era normal en aquellos tiempos como una medicina. Sí, la saliva. O sea, entonces, si los doctores, si uno iba al doctor en aquellos tiempos, doctor, tengo esto, ok, déjame escupir en tu lengua. Déjame ocupar la saliva. Okay. ¿La cosa funcionaba así? Sí, en aquel tiempo se creía que la saliva tenía elementos medicinales. Wow. Me recuerdo yo cuando niño, y perdón que les diga esto, mamá
siempre a todo cuando nos raspábamos o teníamos alguna cortada o algún mosco nos picaba, ella siempre nos decía, y no sé cuántos de ustedes se han de recordar de los abuelos que decían, échate salivita, se te va a quitar con salivita. Ahora, esto, aun cuando pareciera una tradición y un mito o una costumbre, tiene ese trasfondo. Entonces, ahí vemos cómo Jesús también se está identificando con la gente. Esto, cuando lo vemos por separado, puede sonar grotesco. Pero cuando ya lo ponemos todo en conjunto, estamos viendo a un Jesús que empatiza con una persona y le permite estar en un ambiente conocido para él, porque él va a hacer algo maravilloso en su vida. ¡Wow! ¡Qué explicación bonita! Bueno, las culturas. Sí. Hoy la cosa anda bien diferente con esta tecnología, con la medicina, con todo lo que ha avanzado, ¿no? Y la propia Biblia nos habla que iba a llegar el tiempo de este avance, de esta modernidad, toda esta modernidad. Es correcto. Sí, ok. Bueno, siguiendo aquí entonces, escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Interesante, Jesús, y levantando a los ojos al cielo, gimió. ¿Cómo gimió? Jesús gimió. Sí. Primero levanta los ojos al cielo. Entonces, aquí vemos que Jesús está haciendo ver que el milagro viene de arriba. Todo milagro es una acción de un Dios sobrenatural. Dios hizo todo y creó un orden natural. Aquí, ¿cómo explica la palabra gimió para Jesús? Allá. Porque algunos milagros anteriores Jesús no gimió. No, pero aquí la palabra gemir es una palabra que no le hace mucha justicia al texto. Realmente lo que Jesús está haciendo es exclamar, es decir de su corazón otra vez la empatía. El Señor está conmovido por lo que le pasa a ese hombre. No es que Jesús estuviera sufriendo en sí o que tuviera cierta debilidad de lograrlo o no lograr lo que iba a hacer. No, aquí estamos viendo a un Jesús que está tan conmovido por la condición de la persona que la palabra gemir quiere decir que Jesús expresó una emoción desde su corazón en razón de lo que estaba haciendo por este hombre. No sé si te ha pasado a ti, hermano. Su lado humano. Claro. Así como llegó a Lázaro, cuando estaba resucitando a Lázaro, Juan 11 ahí, resucitando a Lázaro, y lloró, estaba llorando, pero ¿por qué lloró? Porque, Lázaro, ven, vamos a acabar con el lloro, vamos a empezar con la fiesta de una vez, pero no, lloró, sintió. Es que esa parte es maravillosa. Yo no sé si les ha pasado, cuántos de los que nos están mirando en este momento, van a estar de acuerdo conmigo. Yo como pastor, que ya tengo 36 años de ser pastor, en más de una ocasión cuando yo me acerco a alguien para orar, es tal mi emoción de ver la necesidad de la persona, que cuando estoy orando, lloro a veces. Pero no es un lloro de desesperación o de tristeza, sino más bien es un lloro de compasión, de identificarme con la necesidad de la persona que está con un deseo enorme de que Dios intervenga en su vida. Y entonces lo que tú haces es empatizar, ponerte en los zapatos de. Y entonces en ese momento de alguna manera expresar ese cariño verdadero. Tu oración no está siendo de que, pues Señor, sánalo y ahí, Señor, te lo dejo en tus manos. No tengo nada con esto. No. Es ser empático. Y es que esa es la palabra empatizar. Ponerte en los zapatos de. Entonces, ese gemido no está diciéndonos sino solamente que Jesús está empatizando con la persona. Está teniendo compasión de la persona y está llevando en sí esa misma empatía. Y ahí, después del gemido, le dijo, Efatá, es decir, sea abierto.
35. Al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, como hablamos ahí a rato atrás. 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¡Qué pueblo desobediente! Jesús acaba de hablar para no hablar y salen hablando más y más. Es interesante, ¿no? Qué paradójico. Ahora, dígame usted, ¿qué haría usted en el lugar de una persona que no ha podido hablar en toda su vida? Y luego cuando ya puede hablar le dices que no hable. Pasé la vida toda sin hablar, ahora por hablar no quiere que me quede callado. Sí. ¿Alguna explicación para esto? Bueno, primeramente yo creo que sí es importante pensar por un momento cuando compartimos la palabra de Dios, nos encontramos con estas situaciones en las que sin tratar de ser, por supuesto, irreverentes a la palabra de Dios, muchas veces tenemos que considerar ¿por qué Jesús hizo esto? Y no es la primera vez que pide que guarden silencio, ni es la primera vez que no hacen caso. Ahora, recordemos que Jesús, como lo dije al principio, Él no vino a hacer milagros. Jesús vino con un propósito muy claro y específico: a morir en la cruz del Calvario, a sufrir, a morir en una cruz y a ser sepultado. Esa era la parte climática y más importante por la cual Él vino a este mundo. Recordemos que los judíos esperaban un Mesías. La gente esperaba a alguien que les resolviera todos sus problemas y alguien a quien pudieran levantarlo como líder político, religioso y libertador del Imperio Romano. De tal suerte que lo que Jesús estaba realizando estaba generando en las multitudes mucha expectación y un deseo de levantar a Jesús como su Mesías, como su Salvador, pero desde el punto de vista que acabo de explicar. Y Jesús tenía que reenfocar, ahora Él tenía que hablar con sus discípulos. A partir de aquí más adelante Jesús está empezando a tener un tiempo más de privacidad con sus discípulos. Los está preparando para la parte más crítica del ministerio, porque va a morir y va a ser sepultado. Entonces Él tiene que preparar. Entonces, escándalo, distracciones innecesarias, no las quería Jesús en ese momento. Entonces por eso está tratando de que haya un poco de contención en lo que está sucediendo. Y se pone muy famoso, muy conocido por tener problemas en la crucifixión, ¿no? Es correcto. Entonces, de repente la gente, no vamos a hacerlo, no. Lo pone como rey. Y quizás podían empezar a hacer un amotinamiento en Jerusalén y todo. Y Jesús no quería esto, porque recuerden la tentación del diablo a Jesús. Él le dijo: yo te puedo entregar todo esto. Si postado, o sea, no tienes por qué morir, no tienes por qué. Pedro mismo, la noche anterior cuando iban para Jerusalén, dijo Jesús: no vayas a Jerusalén. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús era claro y muy sensible, y Él sabía claramente cuál era su objetivo: la cruz. La gente no. Entonces Jesús tenía que seguir en esa dirección. Por eso le dice a no hables, no lo digas. Ahora, ya Decápolis estaba en un hervidero en cuanto a los milagros de Jesús. Jesús tenía que contener eso. Bueno, la gente de Decápolis escuchaba que los primeros 2 misioneros vivían en los sepulcros. Pues sí. Y andaban desnudos, Sí. endemoniados, y ninguna cadena los podía detenerlos. Pero estos hombres fueron sanados, se vistieron bien, se presentaron bien, y empezaron a predicar lo que les había pasado en 10 ciudades. 10 ciudades, o sea, supuestamente se creció el ministerio ahí. Oh, claro. Oh, claro. Toda la gente, yo iba a estar curioso para querer saber qué, ese endemoniado que estaba ahí, que estaba tirado por ahí, ahora es siervo de Dios, ahora es predicador. ¿En serio? No, voy a ver. Y viene uno, y viene otro, una multitud para ver. Claro. ¿Para ver quién? Jesús. No, estos hombres que fueron sanados imposiblemente al mundo. Sí. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Ahora recordemos algo.
¿Cuánta gente de la que fue sanada fue salva? Este es un otro punto. Ahí nomás lo dejo para que lo consideremos. Este es un otro punto interesante. Ya vamos a brincar para los 10 leprosos y muchos otros puntos. Personas que ingratas, nunca reconocieron, nomás agarraron sus milagros. Y los desde hoy. ¿Cuántos van en la iglesia? Hoy necesito oración, necesito una intervención de médico o algo así. Recibe la bendición. Oh, gracias. Ahí nos vemos. Es correcto. Es correcto. La gente, si usted es una de estas personas, la salvación tiene que batallar por ella. Claro. Tiene que seguir ahí, tiene que mostrar a Dios, así como los 10 leprosos que hablamos un poco. 9 recibieron su sanidad y se fueron. Vivieron bien sus días. Pero el único que regresó a agradecer recibió la salvación. Es correcto. Jesús tenía 9 salvación para dar a los 9, pero no regresaron. Es correcto. ¿Ok? Correcto. Vamos a seguir un poquito más para cerrar este punto. Ya estamos casi terminando. Ok. Y le mandó que no dijese a nadie, pero cuanto más mandaba, ok, tratamos de eso. Lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Están hablando exactamente de aquí, pero están hablando, bien lo ha hecho todo. Que Jesús hace todo bien. Oh, claro. Que donde encontraba a Jesús, Jesús hacía todo bien. Sí. Y aún así, a cada rato, si miramos los milagros, siempre había un fariseo ahí para condenar sus actitudes cuando hacía algo en los sábados. Y por alguna otra razón Jesús quería hacer muchas cosas en los sábados. Quizás para agarrar a los fariseos así, para provocarlos a ir, algo así, o poner. Pastor, ¿usted cree en milagros? Claro. ¿Usted cree en milagros? Claro. Usted nos dejó claro aquí que el objetivo principal de Jesús no era hacer milagros. Pero como Dios Todopoderoso se hace, pero su objetivo principal era venir, morir en la cruz, resucitar, para nos dar vida. Una vida de 70 años, 80 años, 90 años más o menos, por ahí está bien. No, una vida eterna. Amén. Pero mientras estuvo aquí, hizo todos estos milagros. Amén. Que estamos contabilizando como 35 aquí, pero hay muchos más. Mientras iba para una parte a otra, sanaba, hacía miles de cosas increíbles, pero creíbles para los creyentes. Amén. Creíbles para los creyentes. Y esta cosa ha cambiado para los días de hoy. Yo puedo ir hoy en la iglesia, por ejemplo, ya voy a la iglesia, yo necesito de un milagro. Voy a la iglesia. ¿Es correcto que yo vaya a la iglesia por un milagro? ¿O qué debo hacer si tengo una necesidad? Bueno, es un tema que quizás nos llevaría mucho tiempo, más de un programa y mucho tiempo para debatir y para profundizar en esto. Yo creo que Dios hace milagros el día de hoy. Ajá. Pero también creo que Dios es un Dios que tiene propósitos. Y que cada cosa que en el caso de Jesús realizó en su ministerio fue con un propósito. Nada de lo que Dios hace lo hace solamente para beneficio de la persona que lo necesita. Creo que todo milagro o todo portento que Dios hizo en ese tiempo y hace hoy en día en la vida de las personas es con el fin primeramente de que su nombre sea glorificado. Dios quiere ser glorificado en todo. No hay manera de pensar que Dios quiere compartir su gloria con nadie en este mundo. La gloria es solamente para Él. Cuando una persona busca a Dios y dice, yo quiero un milagro, necesitamos considerar varias cosas. Primeramente, ¿qué es tu intención de ese milagro? ¿Qué es lo que quieres de ese milagro? Que Dios te resuelva tu problema que en ese momento tienes y que es real y que es verdadero y que es muy válido.
y que solamente tú lo estás sufriendo y quisieras ya no seguirlo sufriendo. Es muy válido. Es muy válido venir a Él. Pero al final del día, cuando oramos y pedimos a Dios su intervención, la palabra de Dios nos deja claramente que podemos confiar en Dios y pedirle todo en oración. Y si lo hacemos conforme a su voluntad, Él nos oye. Algo muy importante es que cuando nosotros oramos, no estamos pidiendo que nuestra voluntad se haga en el cielo. Lo que estamos pidiendo es que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Y si la voluntad de Dios es de que suceda ese milagro, va a suceder. Pero si no es la voluntad de Dios que no se haga, no se va a suceder. Porque yo en mi oración constante no estoy tratando de vencer la resistencia de Dios. Como los niños cuando están con el papá, y cómprame esto, ya te dije que no, y cómprame esto, y el niño hasta que lo cansa, papá, ahora ya, ahí está, toma el carro, te lo regalo, ya. No, la oración no hace eso con Dios. Ajá. Cuando insistimos en orar y pedir a Dios su intervención, no es para que Dios venza su resistencia, no, es para que yo crezca mi fe y cada vez esté más convencido de que cuando yo le pido, se va a hacer la voluntad de Dios. Yo me voy a conformar a la voluntad de Dios. Dios no va a doblar sus manos en mi oración. El que va a doblarse soy yo. Pero aún así, yo entiendo, claro que no, el cielo que manda, Claro. La tierra no manda nada, nosotros recibimos que Dios nos manda, nos envía. Pero algunos versículos que nos deja pensar, como por ejemplo, que debo pedir más y más. Como por ejemplo la viuda que tenía una causa con un juez inicuo, injusto. Ahí le tocó, hasta que se olvidó aquí. Voy a atender porque ya está Ya me tiene hasta acá. Ya estoy harta de esta mujer, ya está aquí. Otro punto, si leemos el Salmo 40. El Salmo 40. ¿Quién escribió el Salmo 40? No sé qué está. El versículo 1 del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Sí. El Salmo 40 nos da una idea de cómo debo esperar en Dios. Ahí. ¿Qué dice ahí? Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ok. Y oyó mi clamor. ¿Qué es clamor? Clamar es pedir. Claro. Pero con más intensidad, con más fuerza. Sí, claro. Clamar es como algo Claro. algo fuerte, así. Claro. No es simplemente, hey, por favor, dame algo. No, es algo fuerte, algo es implorar, algo fuerte. Entonces, pero al principio del versículo dice, esperé pacientemente. No es esperar pacientemente así, entonces. Oh, estoy tranquilo esperando. Bueno, es que clamor no quiere decir estar gritando desesperado y Ajá. volcado en una desesperación. No, pero este momento que Dios inclina, ahí dice, Dios inclina, inclinó a mí sus oídos y oyó Mi clamor. mi clamor. Sí. ¿Cómo puedo interpretar esto? ¿Cuál es la manera correcta de esperar en Dios con paciencia? Esperar en Dios con paciencia. Aquí el verbo pacientemente es la idea de esperar algo que sé que va a suceder, no sé cuándo, pero va a suceder. Y también es el hecho de que, dice un refrán mexicano, no por mucho madrugar amanece más temprano. Si yo me levanto a las 4 de la mañana, el sol va a salir hasta las 6:30 de la mañana. Es cierto. Aunque yo me levante a las 4 de la mañana. ¿Puedo aprovechar esa parte de la madrugada o de la noche? Sí. Pero el sol no va a salir en ese momento que yo me levanté. Solamente voy a tener que esperar 2 horas, 2 horas y media. Pero sé que el sol va a salir. Es lo mismo. Voy a esperar pacientemente. Ahora, es interesante porque este concepto que tú me estás tocando, querido hermano, en este texto, como en lo que pasa con la viuda, donde es bien importante entender que Lucas, que es el que menciona esta parábola o esta anécdota o esta situación, el énfasis es que esto lo presentó Jesús para hablar acerca de la importancia de ser constante en la oración sin desmayar. Entonces, ese es el propósito.
El propósito no es que vamos a cansar a Dios y hasta el fin Dios va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. No, 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 no. Porque ese no es Dios. Sabemos que Dios es un Dios soberano y Dios va a hacer las maneras y los tiempos de Dios son perfectos y no van a cambiar porque nosotros se lo pidamos. Esto no es cuestión de que Dios cambie, esto es cuestión de que yo aprenda. Entonces cuando dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, aquí vemos a un Dios actuando en razón de mi actitud. Yo puedo desesperarme, gritar y golpear y no voy a resolver absolutamente nada. Pero si lo hago igualmente con consistencia, con amor, con paciencia, del corazón verdadero, el Señor va a respondernos de todas maneras, en la manera que Él. Esto es algo para mí, no es para Dios, es para que yo aprenda a mantenerme constante en la oración. Ahora mira, déjame decirte algo rápido. Cuando pedimos la sanación de una persona, y esta persona supongamos es creyente, todos sabemos que lo más importante y la mayor necesidad del hombre es su salvación. Si una persona es salva en Cristo Jesús, escúcheme esto, ya es sano en todos los sentidos. Porque si Dios te va a sanar de dos maneras. Dios levanta a sus hijos de cualquier problema. O lo levanta de la cama para que camine, o lo levanta a la gloria para que se vaya con Él. Pero Dios lo va a levantar de una manera o de otra. Entonces, el objetivo principal en este tipo de textos no es que Dios no haga o empiece a hacer algo en razón de lo que yo estoy haciendo. No es cuestión de enseñarle a Dios qué hacer o cómo hacer. Es cuestión de yo aprender cómo debo de comportarme en medio de la prueba y en medio de mi esperanza en el Señor. Y confiar en Dios. No es demandar o reclamarle a Dios nada, es suplicarle. Porque Dios no nos debe nada y nosotros le debemos a Él todo. Y cuando decimos, es que, ¿qué ha hecho Dios por mí? Ha hecho lo más grande que cualquier persona necesita. Dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Él ya hizo todo lo que necesitábamos. Y que yo he hecho por Dios. Eso que tengo que... a veces no está haciendo nada. No, no hago nada. Y lo que hacemos para Dios, Emerson, solamente es regresar un poco de lo mucho que Él nos ha dado. No sé si me expliqué. Sí, explicó bien. Entonces, agarramos esa palabra pacientemente como continuamente. Es correcto. Continuamente, frecuentemente. Andar con ciertas ansias. Con ciertas ansias y deseos. Y sabiendo que Dios va a contestar. Pero en el tiempo, otra vez, me levanto a las 4 de la mañana, pero el sol va a salir hasta las 6:30. No es correcto, es correcto. El problema es que creo que la mensaje en general de Biblia de Jesús está nos enseñando a seguir un camino. Y sin parar, siempre caminando, siempre avanzando. Siempre avanzando. Amén. ¿Qué pasa? Ya pasó conmigo unos años atrás, me paré. Ya llegué suficiente. Ya pensaba que sabía suficiente, ya pensaba que conocía suficiente, ya está. No, ya no quiero ni leer la Biblia que ya conozco, ya la leí toda. No, ¿sabes qué? Este es un libro diario. Oh, sí. Este es un libro diario. Yo he aprendido en el Salmo primero, nos dice, el versículo primero dice, bienaventurado, ahí tiene varios puntos. El final del versículo 12 dice que el que medita en la ley de Jehová, la ley de día y de noche, medita. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Esta semana hablamos con otros hermanos ahí, estaban en una consejería de que, ¿cómo vamos a pensar? Bueno, lo mismo consejo que Pablo nos dijo a los Filipenses 4:8, pensar en todo que es verdadero, todo que es puro, todo que es sano, todo que es agradable a Dios, todo que es de buena fama. Si hay alguna alabanza, sea esto que habite en sus pensamientos, en mis pensamientos. Claro. Esa es la manera de vivir de una vida cristiana. Amén. Para recibir la bendición. ¿Cuál es la bendición de Dios? Hay muchos que están viviendo la bendición, pero no se dan cuenta. Ya están en la bendición. Claro. Y no se dan cuenta porque están vivos, tienen trabajo, tienen familia, están felices, no tienen problemas de salud. Pasa una cosita u otra, pero está siguiendo adelante.
porque han decidido. Y mira, hermano, déjame decirte algo más. A veces estamos pidiendo al Señor, Señor, dame esto, dame todo. Yo creo que Dios ya nos dio todo. Creo que nuestro enfoque no es que Dios nos dé más. Nuestro enfoque tiene que ser, ¿qué hago con lo que Dios ya me dio? Ujú. A veces no nos damos cuenta que todo lo que necesitamos de Dios ya lo tenemos a través de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto que Dios ya me dio? Y es ahí donde empieza la aventura de la fe y el crecimiento en nuestra vida espiritual. No para que Dios te dé más, sino para que uno aprenda a hacer más con lo que Dios ya nos dio. Muy bien, muy bien. Llegando al final de nuestro podcast ya con, 45 minutos. Ok. Oh my God. Y a los mudos hablar, o sea, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Al final de cada milagro había siempre alguien para hablar que, este Jesús es el Hijo de Dios. Este vino con el mismo poder de Dios haciendo milagros. Amén. Sanó a uno, resucitó a otros, levantó a otros, echó el demonio de otros, puso la mirada en alguien más. Lo uno que hacía mal, de repente, ya, ahora mira lo que es correcto hacer. Jesús. Pastor, ¿qué le parece si oramos? Amén. Me gustaría pedir a usted que pudiera hacer una oración para cerrar este podcast. Y usted ya está ahí con nosotros. Aproveche este momento, mire otra vez, escuche la enseñanza del pastor Josué ahí. Y también se puede escuchar sus prédicas desde la iglesia ya, por Es internet. correcto, hermano. Si van a la dirección de la iglesia, www.ihbbt, son las siglas de Iglesia Hispana Bautista Buena Tierra, todo en minúscula, .org. O también a ir a nuestra página de Facebook, que es Iglesia Hispana Bautista Buena Tierra. Ahí están todos los cultos grabados. Bueno. Ahí nos pueden escuchar cada domingo. A cada domingo usted está predicando siempre. Cada domingo a las 11 de la mañana. Ajá. El culto Bueno. y la predicación. Bueno, yo recomiendo, yo voy, siempre que tengo la chance, yo voy para allá a escuchar al pastor y mirar a los amigos, y es una bendición. Siempre traigo una enseñanza nueva. Siempre que voy a Pasadena traigo una enseñanza nueva. Gracias a Dios, hermano. Además de las músicas nuevas también que traigo para... Claro que sí, hermano. Ok, sus consideraciones finales, su oración primero, enseguida sus consideraciones. Primero la oración. Sí. Ok, vamos a orar. orarnos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi hermano Emerson y yo, estos dos siervos Sí, tuyos, Señor. por el gozo que nos das de conocerte y tenerte en nuestras Sí, Señor. vidas. Gracias por tu preciosa palabra y gracias, mi Señor, por permitirnos humildemente poder compartir pensamientos y enseñanzas que tú nos has dado a través de tu palabra y a través de la Sí, experiencia que nos has dado en servirte. Bendice a todos y cada una de las personas que han escuchado esto y lleva a ellos luz a través de tu Espíritu Santo y desafía su fe como lo has hecho con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones y gracias por este tiempo. Bendice a mi hermano Emerson y bendice este ministerio, Padre, que estoy seguro está siendo de mucha ayuda para tantos. Gracias, Señor, Gracias, en Señor. el nombre de Jesús, y la gloria es solo para ti. Sí, Señor. Así Amén es. y amén. Amén. Y solamente una última consideración, amigos. La palabra, la Biblia, no base sus ideas, sus conceptos en libros o en ideas de hombres. Siempre estudie la palabra, escudriñe la Biblia. Hay un tesoro invaluable para todos nosotros. Que el Señor les bendiga. Así es, Juan 8:32, y conoceré la verdad, y la verdad os harás libre. Libre. Libres. Amén. Así es, conocer y conocer y conocer. Son tan poquito, 66 libros. Son 66 libros. Y a cada día se renueva. Si usted lee Amén. o que usted leyó la semana pasada lo mismo, Dios va a hablar de una manera diferente. Y va a tener una mirada. Yo ando encantado con estos milagros que estamos trabajando. Gracias a Dios. Si usted está también sintiendo lo mismo que yo, siga así. Y ore por nosotros. Vamos a seguir Amén. haciendo hasta que lleguemos a los 35 milagros. Enseguida, primero Dios, vamos a empezar con las parábolas. All right. Y ahí necesito de mucha ayuda de mis hermanos, pastores, amigos, para Claro que sí. desarrollar. Claro que porque sigo aprendiendo. Bueno, Amén. muchísimas gracias. Un saludo a la hermana Lizeth,
que la esposa del pastor, que también está ahí con mi esposa ahí, creo que ya están tomando un café. Y ahí. sea de paso dicho, él es mi consuegro, ¿eh? Y él es mi consuegro también. Exacto, mi hijo está casado con su hija, así es Yeah. que nos une también eso. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Bueno. Jesús, tu amigo Ok. eterno. La fotografía otra vez, mira para allá. Te desprecian